Bienvenidos al podcast del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. En este episodio 2 tendremos una entrevista al doctor químico farmacéutico César Humberto Chamán Silva. Buenas tardes con todos, queridos compañeros, colegas, amigos. Bienvenidos al episodio número 2 del podcast del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. En esta oportunidad tenemos la grata visita del doctor Chamán, que nos acompaña hoy para brindarnos un poco de su experiencia, su conocimiento y contarnos acerca de la historia del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. Doctor Chamán, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas Mucho tardes, gusto, colega. bienvenido, Mucho doctor, gusto. ¿cómo Buenas está? tardes. Gracias. Agradecerle antes que nada la invitación y su presencia acá. Yo creo que a todos nosotros nos es muy grata y además muy satisfactoria el saber de que un representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque de tiempos vuelve a estar acá en esta sala, en este lugar donde ha sido parte usted de la historia. Doctor, pero antes que empecemos con el tema de la historia del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque, me gustaría saber un poco de usted. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue que se hizo químico farmacéutico usted? ¿Qué lo motivó? Sé que ha estudiado en la Universidad de Trujillo, ¿no? Así es. Bueno, yo postulé en Trujillo y me decidí por farmacia porque había un paisano, que ahora, colega, que estudiaba farmacia, ahora es colega, y mi compadre, Ah, sí. ¿no? Y era un buen estudiante en esos tiempos. En esos tiempos en la universidad se daba, pero premios económicos, se pagaba mensual por su, como asistente trabajaban, creo. Ah, ya. ¿Ya? Y él era eso, pero para ser asistente tienes que ser buen O sea, estudiante. asistente de farmacia. En la cátedra, Ah, ya. en la En universidad. la docencia. No, eso era mi paisano, que entonces era un tipo muy bueno. Ya, Bueno, eso me incentivó a seguir esa a línea. matricular en farmacia y no me quejo, porque el ejercicio de la profesión, yo siempre he trabajado en farmacia como farmacéutico, nunca he tenido otro tipo de trabajo, en otra actividad. Y eso, todo lo que tengo, todo lo que soy, como familia o como individuo, es producto del ejercicio profesional en la farmacia. Muy bien, doctor. Dígame, usted que estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿qué anécdota recuerda de su etapa de estudiante allá? Son Ah, muchas, me imagino, pero una de las más saltantes, a ver si nos puede comentar. no, a ver, yo quiero que me disculpen la amplitud de esta exposición, porque la verdad nosotros en la universidad, como todos los estudiantes, que hemos tenido una serie Claro. de dificultades, alegrías y a veces tristezas. Pero nosotros vivimos, mira, nosotros estudiamos en la década del 60. En 60, en el país y en el mundo entero se vivía una situación política, social tremenda. La revolución Claro, china, la revolución cubana, la claro, revolución ¿no? en Vietnam. Y como jóvenes, al menos mi persona se vio influenciada muchísimo con eso, Ya me imagino, ¿no? ¿no? Y en el Perú, no escapa del Perú, porque en el Perú se dio, por ejemplo, el movimiento de campesino por la reforma agraria de Hugo Blanco en el Cusco. Ya. Se dio el movimiento guerrillero del MIR, con Luis de la Puente Trujillano, Ujú. ¿no? Se dio el movimiento también guerrillero del Frente de Liberación Nacional, dirigido por Héctor Béjar, que llegó a ser primer ministro, pero primer ministro o ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Castillo, Ah, sí. ¿no? Entonces Bueno, había no sabía. el movimiento ese era reivindicativo. Y la universidad no se escapaba a esas situaciones, ¿no? Claro. Entonces en la universidad, ¿qué se reclamaba? Pues primero, profundizar la reforma universitaria, mejorar la participación de los estudiantes en el gobierno universitario. Esos eran los, los temas de lucha, ¿no? Y hay que destacar que en nuestra promoción, la verdad, que todos éramos buenos estudiantes. No discuto de otras promociones, pero Ujú. éramos buenos estudiantes. Les exigíamos a los profesores, les hacíamos preguntas a veces medias fregadas, si disculpe el término, ¿no? Pero había una relación de amistad con los profesores. Como docente. Sí, la verdad, yo pues, te puedo dar, por ejemplo, uno de los grandes recuerdos que tengo del colega, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hasta fue el jefe de mi tesis, que me orienté en mi tesis, asesor de mi tesis, Augusto Aldave Pajares, Ah, ya, en el botánica. Aldave. Buenísimo. Aprista políticamente, pero un tipo que dominaba, era maestro.
Claro. El otro profesor era el muy bueno que lo recuerda, a López Miranda, Arnaldo López Miranda, un alcalde que fue, llegó a ser decano regional también. Y ahí había un biólogo que se identificaba más con la profesión que era Jesús García. Ya. Jesús García, por ejemplo, una anécdota en la clase no era el patógeno, se llama, a ver, que era pero él era biólogo, entonces, a ver, ¿qué curso llevamos? Bromatología, Formatología. ¿ya? Ya. Bromatología, que Lo llevaban con los biólogos. en ese tiempo se llevaba varios cursos en la Facultad de Medicina. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, bioquímica, nosotros teníamos un equipo de profesores formados por médicos, biólogos, farmacéuticos. Equipo, no era profesor único. Ya, Entonces, ese tipo de enseñanza nos permitió también avanzar muchísimo. claro. Me acuerdo una anécdota del Gordo García, le decíamos, los alumnos sentados ahí. Decía, señorita, a ver, señorita, bueno, una colega le dice, señorita, ¿qué es un coprocultivo? No, no es un poco de sabe. Usted coge su Petri y la caquita de su compañera, lo pone en el Petri, lo lleva a la estufa. Ese es un coprocultivo. Yo nunca más nos íbamos a olvidar que es un coprocultivo, ¿no? Él queda O sea, grabado, ¿no? era muy práctico, ¿no? Ese profesor, por ejemplo, son cosas que no creo que se repitan ahora. Andaba con su chata de ron atrás en el bolsillo, su Así. chatita de ron. Y no era borracho. Ya. Y nos llevaba a su oficina. ¿Qué servicio? O nos probaba si éramos abusivos, confianzudos, y nos invitaba a fumar. Fumaba como, y a nosotros también que nos gustaba fumar, fumaba. Pero lo hacíamos con todo respeto. Ya, claro. Y así son un montón de cosas, pero era ese momento que viví en la universidad donde nos daba otra visión, ¿no? Sí, pues. Muy motivados políticamente. Había de todo, tenía compañeros apristas, compañeros de la democracia que ya en ese tiempo, de compañeros belaundistas. En ese tiempo nacían las ideologías políticas Así también, es. pues el APRA creo que... No, ya el APRA ya estaba en declive, porque justo esos años se da la unión del APRA con el orderismo, pues más antes, ¿no? En el Ya, año 50. claro. Y ahí pierde su filo revolucionario que nos dio el APRA. Justo Luis de la Puente Uceda, el que comanda las guerrillas en la convención Ya. del MIR, era aprista, renuncia al APRA, forma el APRA rebelde y después forma el MIR, se levanta en armas y muere. Mm, Pero se vio y eso influye. claro, de hecho que Eso influyen todos influye, los ¿no? estudiantes, ¿no? Crea una ideología cambiante en ese Y momento. es bueno, y ahí habría que, bueno, con conclusión de que una invocación a toda la juventud, a todos los ciudadanos. Debe haber un cierto compromiso político en la gente, sin Exacto. partidariedad, pero yo pienso que el ciudadano se completa de ser ciudadano cuando es honrado, valores, pero dentro de eso también participar en la vida política del país. Claro, Porque si no, va a ser, como en esta selección que se avecina, voto consciente, ¿no? Sea por quien sea, pero conscientemente. exacto. Eso justamente comentábamos con el doctor Montenegro también, ¿no? El tema uno, de la representatividad política que debe tener todos los colegios profesionales, ¿no? Y en el caso de nosotros también. Así Más que es. todo porque estas personas, estos representantes son los que legislan, son los que promueven las leyes. Y si no tenemos representantes, ni siquiera van a saber nuestras debilidades, nuestras deficiencias, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y lo que usted dice ahora, el tema de votar con conciencia, conocimiento sobre el tema de la política. Y eso sí es importante, ¿no? Comentábamos también igual con el doctor. Vemos ahora el tema del voto no como un derecho, sino como una obligación, porque si no sabes qué, me ponen una multa, no quiero la multa, pero a la hora de que voy a votar no sé ni siquiera por qué votar. Y voto por cualquiera. Y tenemos Las ahí consecuencias. las consecuencias, como usted dice. Mire, Doctor, entonces en ese tiempo, yo recuerdo, bueno, cuando entré años antes, había bastante el tema de los paros, y la universidad a veces paraba un año, 2 años, y de ahí retomaban nuevamente. ¿Era los así igual? respetos. Los No, nosotros recesos, vivíamos ese claro. tiempo. Yo ingreso el 68, ingreso 67 ingreso, y Ya, salgo el 74. ¿no? O sea, Era era los recesos, justo ese producto de los recesos que el movimiento estudiantil pedía profundizar la reforma agraria, mayor participación estudiantil, como tercio estudiantil en el gobierno de la universidad. ya, claro. Y van pasando los tiempos y se forma el gobierno tripartito en la Universidad de Trujillo. Así.
O sea, el rector era un profesor estable, Ya. los administrativos y también participaban los estudiantes. Y como era prácticamente una huelga permanente, ya los estudiantes de años superiores se enseñaban en los años inferiores, los hicimos profesores, pero era el gobierno tripartito. Era una experiencia, Eso es lo que me comentaba el doctor Montenegro, que usted había sido su docente, creo, sí, por un pero a tiempo. ese nivel, ¿no? ¿No? Claro, ¿no? Justamente en esa etapa de transición fue. Creo que eso duró 2 o 3 meses, creo, Ya, pero fue muy importante, muy interesante. O sea, demuestra que cuando se quiere hacer las cosas, hay mil maneras de hacer, pero por convicción, claro. ¿no? Con fe, con esperanza, de que todo va a salir bien, ¿no? Desgraciadamente a veces las cosas se frustran, ¿no? Que se veía eso y eso es muy importante. Hablando de política, quiero una cosa, por ejemplo, el profesor Luis, Jorge Luis Dávila, Ya, me enseñó, nosotros llevamos un curso en esos años llamada farmacia bioquímica farmacéutica. ya. Farmacia, sí, bioquímica, farmacia bioquímica, bueno, no, farmacia química era el curso, farmacia Farmacia química. química, ¿Se ya. lleva actualmente? Sí. Bueno, y el Flaco Ruiz nos enseñaba, disculpa que le diga así, el Flaco Ruiz nos enseñaba eso muy bien, era un profesor muy, la verdad, muy dinámico, muy actualizado, Ya. ¿no? Luis Dávila, el que llegó a ser congresista. Él llegó a ser decano de la facultad, llegó a ser rector de la universidad, y ahí, en esas condiciones, Claro, sí. lo copta el gobierno de Fujimori para proponerse como si hiciera congresista, y también aparece en las fotos de la famosa salita del cine, ¿no? Claro. Pero lo destacable desde mi punto de vista es que está estando en el Congreso, justo esos años da la ley General de Salud. Y la Ley General de Salud, mucho de lo que aparece ahí de bueno, de positivo del farmacéutico es producto de su aporte. Qué interesante, ¿no? Sí, Mira, era un eso aporte de un yo personalmente profesional es que químico farmacéutico. y hay, porque en la Ley General de Salud hay, ya desde ahí se exige la presencia de químico farmacéutico y Claro, técnico, de que el personal auxiliar no puede dispensar, la dispensación es exclusivamente de claro, químico profesional. farmacéutico, en qué concepto. Es decir, para mí, ese aspecto de la ley de salud fue aporte de un químico farmacéutico en él metido en política. Exacto. Eso fue un caso concreto. Interesante, doctor, ¿no? Doctor, ya trasladándonos acá a Chiclayo. Usted estudió en Trujillo. ¿Usted es chiclayano? ¿Regresó a No, Chiclayo por su tierra o qué fue lo no, que lo no. motivó a regresar Yo, acá? yo nazco en Cajamarca, Allá. soy cajamarquino, pero por circunstancias de la vida, por, voy y vivo en un distrito que se llama Sucre de la provincia de Senendín. Ahí hago mi primaria, Ya. se llama Sucre. El patrón de ese pueblo, San Isidro, por eso mi farmacia se llama San Isidro. Bueno, Ah, estudio secundaria en San Ramón, en Cajamarca, en la Gran Unidad. ya. Hacemos una huelga de estudiantes cuando estaba en cuarto año de secundaria. Ha sido medio Y, revolucionario. no, la secundaria, pues ese momento, mira, son cerquita ahí. Ya. Lo que pasa que un año antes, o sea, cuando yo estaba en tercero, se funda la Universidad Nacional, en aquel tiempo la Universidad Técnica de Cajamarca. Ya. Pero al año siguiente ya querían desactualizar, creo, borrar una facultad, la Facultad de Medicina de esta nueva universidad. Mm, Entonces, el pueblo se levanta, pues, dentro de esos Claro. estudiantes. Entonces, hacemos la huelga Ujú. y, bueno, pues, en apoyo para la estabilidad y crecimiento de la universidad en ese tiempo técnica de Cajamarca. O sea, ahí es donde primera vez conozco las bombas lacrimógenas. Ah, Llega un ya. pelotón de Trujillo, de la Policía Nacional, y bombitas, pues, ¿no? Pero son los corridos en Cajamarca, el aire fuerte, pero no Claro. jugábamos con Como, policías. Pero esa era una actitud sana. Era que alguien de repente nos usaba, o sea, pues, pero hemos participado en apoyo a la educación, en la ya, práctica. interesante, ¿no? Uh-huh. Y me decía, vengo de Cajamarca, postulo ahí, y el primer año me jalan a mí en la universidad. Mi primer año, o sea, me jalan y el segundo intento ya ingreso. Ah, ya, el primero yo no logró No, ingresar, postel mejor no, dicho. entonces ya en la segunda intento ahí lo ingresar. Ingresó. Bueno, a una nacional así sí es bien ¿No? difícil por el tema de la cantidad de estudiantes y Que postulantes, ¿no? eso sepa la juventud o los que son circunstancias que se presentan. Sí, O sea, sí, no sí, todo lo que brille sol, siempre hemos tenido nuestras deficiencias, claro. Y ¿no? eso es lo que va formando a uno, ¿ah? Así es. Pero hablando de cuando llegó acá a Chiclayo, entonces lo que lo motivó, ¿qué fue a venir a Chiclayo? Porque hubiera ido a Cajamarca. No, mire, yo la verdad que cuando yo estudiaba farmacia, mi objetivo, mi ansia era trabajar en laboratorio.
Ah, ya. Mi objetivo decía, yo nunca pensé poner farmacia, nunca. Así, pues, ¿no? Laboratorio. Entonces, estando en Lima, ya pues, fui a como le contaba Estuvo en el anteriormente. laboratorio La Voz. A ver, en agosto me titulo Ya. y había que inscribir el título en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Farmacia, En Lima. en Lima. Voy a inscribir y en ese día me encuentro con un colega nuevo y me ofrece darme porque renunciaba a una botica, a la dirección técnica de una botica, a la regencia de una botica, Ya. y me dice, ¿no quiere? Sí, o sea, al día siguiente que escribo mi título ya estaba trabajando en la botica. Así, no dejé Súper rápido. son cuestiones Ahora las cosas son más difíciles. entonces, en San Isidro, en Lima. Entonces, ya estaba enamorado de Marisa, de mi esposa. Éramos estudiantes del mismo salón todo. Ya. Y bueno, pues se dio la oportunidad. Aquí había un laboratorio, antes laboratorio farmacéutico, Cullivan. Ya, Coulibaly. Entonces necesitaba un director técnico, porque el director técnico renunciaba. Entonces me comunicó y viajé. O sea, En, usted estando en Lima, estando trabajando, regresa a Chiclayo para asumir acá la dirección técnica del del laboratorio laboratorio. Coulibaly. No, primero entré a la jefatura de control de calidad, Ah, ya. después bajé a la jefatura de producción, después me nombraron a director técnico. Interesante que haya habido acá en Chiclayo Sí, laboratorios, ¿no? Ahora mire, todos están focalizados en Lima. yo no recuerdo bien el nombre del producto, pero era un producto que tenía en base a probióticos, hicimos. Era un producto que un laboratorio de Costa Rica o de Puerto Rico, creo, le Ya. encargaba al laboratorio Culver, que lo fabrican acá en el Ah, Perú. sí, Y nosotros logramos, con la ayuda, pues nos mandaban todos los protocolos, todas las orientaciones, claro. logramos hacer el producto acá. Jarabe y pastillas. El jarabe es relativamente fácil, pero la pastilla. Y hacíamos los productos y teníamos que mandar las muestras a Costa Rica o a Puerto Rico para Ya. ser aprobado. Logró ser aprobado. O sea que demostramos que sí teníamos capacidad de hacer un producto ya Qué de talla interesante. internacional, ¿no? Eso creo que también podemos motivar que se haga con los colegas acá también, que ahora que somos mucho más también. Entonces, ¿y cuánto tiempo trabajó en ese laboratorio acá usted? Trabajé del 74 al 82, 84. Casi como 8 años por De ahí. 9 años trabajé 9 años. A los 84 Ya. renuncio. De ahí siguió otra línea. No, ¿por qué renuncio? Yo ganaba muy bien. El trato que nos daba a los farmacéuticos laborales era muy bueno el trato, Ujú. porque les producíamos, pues. En la empresa Claro, privada, uno produce de acuerdo a los planes de la empresa y le da utilidad al servicio, la empresa está feliz con ese trabajador. claro. Y nosotros queríamos trabajar por responsabilidad. Logramos duplicar la producción, ordenando a la gente, planificando la producción. O sea, el nuevo trato al personal, que es otra de las cosas que se aprenden. Claro. Y bueno, pues se presentó a poner, como digo, viendo el negocio de Marisa en su farmacia, sacamos la conclusión de que más se ganaba poniendo otra farmacia, había la posibilidad, entonces tuve que renunciar. Ya. Mire, ¿cómo Renuncio es? y instalamos nuestra farmacia allá la San Isidro en Ferroñafe, una farmacia chiquita, en un local chiquito, también alquilado una mesita, me acuerdo, y a mí conversaba con mis hijos, digo, si hubiese visto la farmacia, así nos iniciamos. O sea, no quiere decir que así debe ser, pero el que debe Claro, iniciar. exacto. Trabajo permanente, ahí está constante ahí, creciendo y llegamos a ser lo que somos, ¿no? Y es que así es generalmente cuando uno trata de emprender un negocio, ¿no? O sea, no esperamos tener todo suficiente con lo necesario Así es. y empezar, ¿no? A correr Es una ahí. O buena experiencia que tengo y siempre lo digo a mis hijos, ¿no? La cosa es la perseverancia. sea, usted se fue a residir a Ferreñafe con su esposa, No, yo me caso sí, el 78 me caso, ya 78 me caso y ya pues, terminando de elaborar en el laboratorio prácticamente, ¿no? no, todavía tomo 3 años en el laboratorio, 3 o Ah, 4 años en el laboratorio. Y había un fenómeno ahí también que era propio del país en ese tiempo, ¿no? La movilidad era un problema. ah, O me sea, venir de imagino. Fernet, pues veníamos tarde y mañana trabajábamos, o sea, 4 viajes diarios. No había pista, seguro. No, la carretera era pésima, Ya, era trocha, había muchos accidentes quincenales con muertos, ¿eh? Y eso era fuerte. O sea, esos son también elementos que me llevan a renunciar, ¿no? Había mucha ya. muerte, daba miedo ya, qué rato nos toca.
Y Claro. las colas eran unas colazas O sea, enfermedades. trasladarse de Ferreñafe acá era un martirio Yo a veces prácticamente. tomaba taxi para llegar al paradero que un tiempo estaba en el Coliseo. Ya. Tomaba mi taxi para llegar a la cola temprano. No, no había carrocera, era un rompecabezas. Era, Me ¿no? imagino, Vivirlo ¿no? era diferente que contarlo, ¿no? Pero era bien fastidioso. Y como digo, sacamos deducciones, renuncié toda la liquidación a comprar materiales para hacer la farmacia, Ah, nuestra casa, ¿no? claro. Habíamos costado comprar un terreno ya. O sea, Pues, todo lo invirtieron en su todo. En, formación. en eso hemos sido muy prácticos, ¿no? Ya. Eh, y ahí pues tengo que agradecer, ¿no? El apoyo moral, material, y familia que me dan mis suegros, ¿no? Muy buenos conmigo, o con la familia, bueno, también por otras cosas, pues, nacieron mis hijos, y ya nos desligamos de los suegros, ya vivimos en la casa. Nos ha conseguido, después retiramos un bien aquí, hicimos una casa aquí en Chiclayo. Hemos hecho varias cosas materiales, Me imagino, ¿no? ¿no? Y además, y es lo más sustancioso de mi vida, creo, ya como profesional, allá comencé a actuar también como, por ejemplo, llegué a ser presidente de la Coordinadora Provincial por la Defensa del Agua y la Vida. El Reñefe Allá hasta en ahora tiene Ferreñafe. problemas del agua, ¿no? Ujú. Pero trabajos coordinados. Y así haciendo defensa, o sea, comprometiendo con los problemas de la comunidad. Es Claro. otro factor que yo les recomiendo a los colegas, que se comprometan con sus comunidades, problemas de sus comunidades. Esa es la idea, Tenemos ¿no? capacidad, fundamentalmente en el sector de salud, ¿no? Ujú. Para identificar los problemas. Y tantos problemas hay en las comunidades de salud que donde el farmacéutico podría participar y ser un factor de apoyo y de lucha, Y ¿no? básicamente es el tema de tratar de dirigir, representar, lejos de que nuestra formación está hecha hacia la comunidad, hacia la salud, creo de que también hay una participación ciudadana que nosotros podemos estar, representar, guiar, dirigir. Eso también nos forma, ¿no? Porque después de eso, me imagino que usted tomó las riendas del colegio, porque ha sido uno de los que han dirigido el Colegio Químico Farmacéutico de acá de La Valleque. Sí, mira, antes el colegio acá no era colegio departamental químico, era, ¿cómo se llama? Asociación. Asociación Departamental de Química Farmacéutica de Lambayeque. Ya, claro. Eso más o menos hasta el 60, hasta el 98, hasta el 98 Ya. en las asociaciones. Y en esos años se da una nueva ley de regionalización del país, una ley general. Ya. Y esa ley, entre otros, comandaba de que los colegios profesionales deberían adaptarse a la nueva ley de regionalización. Algunos colegios eran departamentales, pero nosotros, como digo, antes de la asociación, pertenecíamos como asociación al Colegio Químico Farmacéutico del Norte, cuya sede estaba en Trujillo. Nosotros Ya. aportábamos como asociación para estar habilitados a Trujillo. A Trujillo, ¿no? Pero acá había un representante Aquí siempre, era ¿no? la asociación, era el representante del colegio, la Ya, asociación. claro. Y éramos elegidos en elecciones simultáneas con las elecciones tanto los regionales como el nacional. ¿Y cuántos químicos farmacéuticos eran en ese tiempo que usted recuerda? Éramos pocos relativamente, pero alrededor de 60, 70 de repente. Pero todos nos conocíamos, éramos pocos. Claro, eso es lo Y interesante y bonito, ¿no? en esos tiempos todavía no había la gran cantidad de botellas, no había botellas como de años muchos anteriores. Pero los boticarios de aquellos que eran pocos, eran muy respetuosos, muy compenetrados con los farmacéuticos. Mm, Respetaban a su director, tenían farmacia permanente, no había los problemas que hay ahora. O sea, había esa identidad, ¿no? Ya después, ya pues, el 92 creo, en el 93, Fujimori da la Ley General de Apertura del Mercado Nacional, ¿no? Entonces ya, el mercado de medicamentos, y nuevamente se regresa al acceso a las boticas. Y ahí comienza el gran problema que tenemos ahora. o el tema del ingreso a las cadenas, ¿no? Las cadenas, ya pues, ya Sí, comercialmente, ¿no? Ahí es el otro problema que... eso cambió la historia del juego, ¿no? De Sí. la dirección que llevaba el químico farmacéutico como líder del establecimiento farmacéutico, como protagonista, porque participaba en el tema de la atención farmacéutica. Ahora como que ese papel pasa a ser desempeñado más que todo por el técnico,
no una atención farmacéutica directa, sino más que todo un despacho, como le dicen, ¿no? Y el Sí. farmacéutico se encarga simplemente de la parte administrativa. Y esto, mira, eso hay que tratarlo profundamente porque es el problema, el subempleo, el desempleo que sufre el colega actualmente a nivel Claro, nacional, producto de eso. También de las autoridades del colegio, de las autoridades fundamentalmente de la Dirección Regional de sí, Salud y del mismo colega, exacto. ¿no? El mismo Creo. colega tiene responsabilidad en eso porque creo que ha perdido, en muchos casos, no todos, ha perdido su dignidad. No hay formación académica al respecto, pero de repente por situación, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. Una vez vi un video de una reunión acá, creo, de una funcionaria de la DIREMI regional de medicamentos aquí de La dirimí, Chiclayo, ajá, ya, de Mises, sí, de mí. decía que ella tenía 4 direcciones técnicas. No hay ley que dice eso. Eso fue un acuerdo, de acuerdo tonto que se tomó aquí, pero no tiene fuerza de ley. Y eso tergiversa la cosa, pues. Hay varias situaciones que se han ido desatando en torno al tiempo y las normas, ¿no? Que han desvirtuado de alguna forma, digamos, ¿no? Las normativas. Uno, por necesidad, otro, me imagino yo, por comodidad, digámoslo así. Pero la idea es tratar de normalizar y tratar de regularizar todos esos inconvenientes, ¿no? Que sí pienso también eso que está sucediendo, al menos ahorita con el tema de las direcciones técnicas que se hacen los colegas, ¿no? Lo que se les retribuye por la labor que desempeña el colega, pues es ínfima. O No sea, creo pues, que compense los años que pasa, la inversión de tiempo y dinero la responsabilidad que y hay, la responsabilidad legal, que asume, ojo. Justamente en algunos de los cursos que se está llevando ahorita en el colegio, pues ha habido una capacitación sobre el tema de las sanciones que se involucran por el tema justamente de los medicamentos adulterados de contrabando, que son sanciones penales, ¿no? Se lleva procesos penales y muchos de los colegas no saben de que representar o tener la dirección técnica es tener la responsabilidad de la botica. así es, No solamente el propietario, sino que también él. Y ambos se ven implicados en esa sanción. así es. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso y hay que, como usted dice, de repente cobrar la dignidad nuevamente, tratar de tener una buena representatividad, más que todo por el tema de las personas, que son las más afectadas con este tipo de productos. Sí, es que, mire, es el tema de salud, pues, un producto que llegue mal, sea mal administrado, mal usado por una persona por ignorancia, Ujú. es Claro, salud. Y a veces sí, hasta puede llegar a causar la muerte. O sea, el tema de salud en el campo que ejercemos es muy delicado, sí, muy delicado. O sea, eso los colegas tenemos que asimilar al 100%, ¿no? De que aparentemente es una función muy secundaria, pero es importantísima. no, Mire, pues no es novedad, a veces los médicos escriben mal, a veces se equivocan los médicos, entonces, ¿quién con capacidad profesional técnica puede fiscalizar constructivamente? Es el farmacéutico, si es que ejerce, ¿no? claro. La gente llega a la farmacia, como también es una realidad, a contar con problemas de salud. Yo creo que lo ético es ni exagerar, pero tampoco desampararlo a esa persona. Hay que hacer otras modificaciones, hasta en la currícula. Nosotros pienso, disculpe que te corte, te opine así, debemos ser autorizados ya previo estudio, previa capacitación, para no prescribir, sino indicar cierto tipo de productos, ¿no? Ujú, claro. ¿No? O sea, cierto, a nivel primario, ¿no? De atención primaria, eso no sé, pero deben ser autorizados, pero previa capacitación. Porque si no, el problema se va a agrandar más, ¿no? Ya estamos viendo bastantes problemas con el tema del campo del medicamento, ¿no? Sí, Y creo que eso debería hacernos reflexionar a nosotros para poder de repente tomar más atención, más control, más dirección de los establecimientos farmacéuticos a los cuales nosotros dirigimos, ¿no? Esa es una de las situaciones que sí se está observando. A diario observamos medicamentos que son mostrados como alertas sanitarias, medicamentos contaminados, medicamentos BAMA adulterados que también uf, aparecen en el mercado, establecimientos informales. Entonces, estamos en un campo, pues, de ataque, porque no sabes tú si estás haciendo la dirección técnica de qué vas a encontrar en el día en ese establecimiento, ¿no?
Doctor Chamán, una consulta. En base al trabajo que usted realizó durante ese periodo que dirigió el Colegio Químico Farmacéutico, ¿cuáles han sido los principales retos que encontró usted para manejar el colegio? Yo me acuerdo mucho cuando postulamos a la presidencia de la asociación, había ya un problema ahí, era los estatutos, como Mm, asociación, no como colegio. ya, claro, Claro, los estatutos de aquellos años de la asociación tenían mucha relación con los estatutos con el de los colegio. colegios, del Ujú. colegio farmacéutico, pero tienen sus particularidades. Sí, así es. Entonces, una de las tareas postulamos, yo mucho me acuerdo por tres objetivos. Modificación de los estatutos de la asociación, el otro era continuación de la segunda planta de esta construcción, una- Ujú. un- y el otro era la unidad farmacéutica. No, o sea, era problema, ya la no unidad, ya había problemas de unidad, entonces era necesario trabajar la unidad. Al parecer, mientras más son, más desunidos están, ¿no? Así es. Entonces, pero había una situación que en el tiempo después uno se logra entenderlo mejor. Había una gran confraternidad tremenda. Había discrepancias, pero la hora de la Como hora siempre. éramos hermanos, ¿no? Eso es lo interesante y lo bonito, Eso ¿no? sí, o sea, eso es importantísimo destacarlo, que podemos tener discrepancias, pero en el fondo mire, somos profesionales que militamos en una sola condición de ejercer en beneficio de la salud del pueblo. Y no somos personas en última instancia, Claro. ¿no? Bueno, entonces se logró modificar los estatutos, nuestros modernos hicimos, y una cosa importante de los estatutos fue de que en cada provincia debería haber una representación de la asociación. O sea, en Mm, Lambayeque un representante, ya el ya, representante ya. En Ferreñafe otro. Y en Chiclayo otro. En Chiclayo no, en Chiclayo el representante el presidente de la asociación. ya, claro. Y se lograron formar los comités provinciales de la asociación. En Ferreñafe, por ejemplo, un colega que también lo recuerdo con mucha gratitud, eh, Castillo Argomedo, Ya. Javier, fue el primer presidente de la Asociación de Farmacéuticos Provinciales de Ferreñafe. Hicimos trabajo de fiscalización, porque ya había las En ese noticias. tiempo no estaba la No, IREMI propiamente dicha, no ¿no? existía. No existía, ¿no? Claro. Y yo también tuve la suerte, eso, como logramos eso. El tercer punto de la construcción de la segunda planta, y me acuerdo por gestión de Miguel Semach, que es un colega que hay que recordar también Claro, no se positivamente, manche, lo recuerdo. por gestión de él, logramos iniciar la construcción de la segunda planta, pero solamente con la clásica colocación de la primera piedra, que recuerdo no hicimos más. Pero hubo la intención de haber después Claro. posteriores que esto es consecuencia del trabajo de las direcciones posteriores. Y yo recuerdo ahí, por ejemplo, elaborar el estatuto, el nuevo estatuto fue un trabajo muy bonito, muy dinámico, muy participativo de los colegas. Así es. Y ahí también otro factor que se daba este tiempo era que muchas colegas, sus esposos eran abogados, y con ellos abusados de confianza y nos ayudaban. Ad honor en todo. Por ejemplo, participó el doctor Pedro Malpica, que era esposo de la colega Ninfa Sol, el doctor Vázquez, Gilberto Vázquez, esposo de Aida Yapsán. Ujú. Había un amigo, esposo de una colega que es Ramos de Rosas, apellidaba, se llama Ramos de Rosas, un nombre medio, ¿no? Ya, claro. Pues o sea, ellos como abogados hicieron pues la parte legal, pero nos ayudaron mucho. O sea, había esa relación también de la pareja, de la colega o del colega, O sea, no que, solamente que entre participaba de profesionales, la vida de su institución. claro, ¿no? Una relación familiar, podría Así decirse, es. ¿no? Eso me acuerdo que hay que destacarlo, que no sé si ahora debe darse, o se dará o no, pero es. Un poco más difícil. Yo pienso de que el tema de ser más, ¿no? Y creo que el tema también de, no sé, del contorno social como que separa, porque ahora uno sale de su trabajo y está uno en otro, se separa y las distancias como que se han hecho un poco más largas todavía, ¿no? Entonces eso de alguna forma ya no crea una familiaridad, ¿no? Ahora sí, bueno, de hecho que los colegas, veo, hay algunos están participando todo, vienen, pagan, pero no nos reunimos casi, ¿no? Justamente cuando se hacen los eventos, solamente una parte muy pequeña de los colegas
que son los que participan. Y justamente esos eventos son los que ayudan a unificar a la profesión, a conocernos más, porque hay muchos que no nos conocemos, ¿no? Mm. Esa es la idea, ¿no? La situación que se entabla. Doctor, y dígame, ¿y cómo eran aquí en ese sentido, hablando del tema de las reuniones? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo lograban unirse acá? Ahí podríamos decir que tenemos dos tipos de reuniones, las reuniones oficiales como colegio para ¿Ya? tratar problemas, En las sesiones las sesiones, ¿no? ordinarias. Las Ujú. sesiones, eran muy dinámicas, muy participativas. Todo el mundo participaba, todo el mundo opinaba, Qué bien. ¿sí? Y con criterios maduros, ¿eh? Ujú. A veces alzábamos la voz, pero incluso se llegaba a conclusiones buenas. O sea, se avanzó, en unidad se avanzó mucho. El deporte unía mucho. Por ejemplo, Ah, ahí Lucho Montenegro. Había varios colegas que jugaban, wow. venían los de Piura, se armaba, que hasta Hasta ahora veo otros que hacen los colegios. campeonatos, ¿no? Ujú, claro. Ahí, por ejemplo, no solamente en fútbol, también se participaba en vóley, la esposa de Lucho, que era mi paisana, era una buena deportista. Esos elementos Ah, estamos sumaban, con pero toque. sumaban a la unidad profesional, ¿no? Todo. Claro. Eh, a veces nos invitábamos, como yo te conocí, era mi amigo, te invitaba a mi casa, me invitaba, o sea, hasta hacía la amistad, remontaba las fronteras del colegio, ¿no? Ya. O sea, la amistad fue fuerte, yo me acuerdo que... otro dato que quiero dar, en esos tiempos, antes de lo que es la DIREMIT, o antes de la Dirección General de Medicamentos y Insumos, de la DIGEMIT, era la Dirección General de Farmacia, la autoridad que tiene que Ah, ver con tenía los otro médicos. nombre, ¿no? Dirección General de Farmacia, pertenecía al Ministerio de Salud. Y a nivel ya departamental, pues, había los delegados que representaban esta dirección, que hacían el papel, lo que ahora hace Lo diré a mí. la DIEMIT local. ¿No? O sea, Ya. la Dirección General de Farmacia se transformó en Dirección General de Medicamentos y ¿no? Direcciones regionales. Ese era, yo llegué a ser delegado Ah, ya. O sea, pues, representando a la DGMI, acá, por a parte la del Dirección INSA. General de Farmacia. Ah, ya. O sea, se fiscalizaba a las boticas, a los Ahí es por eso laboratorios. que me comenta de que salían a fiscalizar. Así es, Siempre ha tenido esa participación el siempre. Ministerio de Salud, ¿no? Sí, pero éramos estrictos, ¿eh? Pero también comprensivos del problema. Claro. Y por la experiencia de que, con todas las excepciones, los boticarios eran muy respetuosos. Las droguerías eran muy... Uno iba a la droguería, estaba el farmacéutico, permanentemente. Yo iba a la botica, ahí estaba el farmacéutico, Ujú. ¿no? El problema se forma a veces en los turnos, porque antes había 2 turnos en las boticas, en las farmacias. Claro. En los turnos ahí no había farmacéuticos. Multa, ¿no? Se aplicaba la ley y Claro. respetaban, pero había un boticario, no me acuerdo el nombre, pero muy respetuoso, muy amable. Las droguerías, o sea, la relación con los dueños de las droguerías, los gerentes, era muy dinámica, muy positiva. Las en el aniversario de la asociación del colegio, ellos se encargaban de poner los licores, nos invitaban todos. Participaban Sí, también. sí, para Navidad, otras cosas, para fiesta, ellos participaban y o sea, voluntariamente, Qué bueno, ¿no? ¿no? O sea, Interesante. había eso, había eso. Ahora, en el transcurso del tiempo, aparentemente se ha perdido eso, ¿no? Ujú. Bueno, y creo que también porque los laboratorios ya no hay tampoco acá, los laboratorios, ¿no? Más que todo son droguerías, establecimientos farmacéuticos. Había más compromiso. Pues, no sé, decía porque ellos comprendían la importancia del farmacéutico en su La necesidad. legal y técnica. Mira, un farmacéutico es elemental, ¿no? Cuando uno trabaja, por ejemplo, en una botica, y que yo trabajé en Lima un poco tiempo, no solamente le ayuda en las cuestiones técnicas, profesionales, también ayuda al negocio. Ah, claro. Claro, Tiene que ser así. orienta. Se chico, el farmacéutico orientarse, no para hacer barredor, no, sino simplemente orientar en la compra de medicamentos, que es parte de su obligación, pero las cantidades, el tipo de medicamento. O sea, uno ya se hace Claro. comerciante, La disculpe, parte sano, administrativa. empresario. Ujú. Ese es otro factor por qué hemos mantenido la farmacia, a pesar que se dio esta ley donde abre el mercado, ¿no? Ese es uno de los factores también que veo mucho yo en cuanto a los colegas, ¿no? Usted en este caso que ha manejado un negocio, ha tenido que adquirir ciertas habilidades y destrezas, lejos Así de es, la formación académica que nos da la así universidad, es. ¿no?
Y eso lo que hace es a una persona emprendedor, un negociante. Permanecer, pues. Pero lamentablemente acá veo mucho de que salimos de las aulas, tenemos todo el conocimiento, sin embargo, trabajamos para otros. Y otros que a veces tienen menos conocimiento que nosotros, pero emprenden, se arriesgan y en el camino ganan, ¿no? Mire, ahí, a ver, yo creo que ha sido una de nuestras, eh, se puede decir, potenciales, que muchos colegios, ¿sí? Mire, varias ventajas. Primero que éramos dos farmacéuticos, matrimonio de dos farmacéuticos, el caso el de Lucho Montenegro. Entonces, Ujú, eso da ventajas, claro, da eran ventajas, pocos, no ¿no? había competencia casi. ¿No? Entonces, uno. Después, eso de que, pues llama, uno tiene que comprar en la farmacia, ya hablo como experiencia en la farmacia, Ya, mi claro. farmacia chica, pero siempre se ha mantenido. Llegaron a la cadena, Ya, sí. a mí para que, bien difícil, porque trabajo las 24 horas, pues. Y bueno, tuve la suerte, no nos, pero ha habido momentos difíciles económicos, porque cuando las cadenas de boticas se abren, unos descuentos que la gente no sabe. Pero para suerte mía personal, si quiere, y para desgracia de las boticas, primero también dio la ley de los genéricos. Ujú, claro. Yo desde el primer, exagero, digo, desde el primer mes que entra en vigencia la ley de los genéricos, comencé a trabajar genérico. Con una idea, con una lógica elemental para mí. Un laboratorio nacional que había en esos tiempos era Perú Pharma, Ujú, muy buen laboratorio. Y Perú Pharma producía el Atiden en cápsulas. Se da la ley de los genéricos y produce el genérico, pues el piroxicam. pero claro. Entonces, había pues, no, que va a ser de mala calidad. Entonces y le dije, el Perú Pharma no va a matar el prestigio como laboratorio produciendo un producto de menor calidad que su mismo producto. Ujú, Entonces comencé con el piroxicam y comencé con eso. Desde ahí comencé genérico, genérico, genérico. Yo siempre he vendido genéricos, ¿eh? Desde antes. por el tema de la accesibilidad también a la persona, ¿no? Lógico, pero con mi esposa, que no, no le disculpo, pero aquí y se ganaba más, el más utilidad era más, y el usuario se veía beneficiado económicamente. Claro. ¿Cuál cree usted que ha sido un punto crucial para que sus negocios o establecimientos farmacéuticos se mantengan en el tiempo, sin que las cadenas, que ha sido el principal motor que ha tirado abajo a todas las boticas, sigan manteniéndose en el tiempo? Igual que el doctor Montenegro, que veo que ha Es otro mantenido sobreviviente, también. pero no por defecto, sino por la capacidad y las ganas de trabajar, ¿no? Exacto, ¿no? De repente, la primera es que no teníamos otra fuente de trabajo, entonces, pues, ¿no? Pues de repente una Ujú, persona tiene más plata y ve, dejo esto, ¿no? claro. Pero la permanencia en la farmacia es un factor. La perseverancia, el La seguir ahí, perseverancia, ahí estar presente, ahí. Y lo otro es ganarse la confianza del usuario. la atención O sea, especializada. la atención personal, o sea, podría decir, ganarse la confianza, Ujú, ¿no? Ser asequible en un lenguaje sencillo, que a veces mi lenguaje es tosco. Yo a la gente que le decía, ya, tú te llamas Pancho, tú te llamas Francisco, ¿no? O a lo mejor tú te llamas Francisca. ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Qué te dicen también? Panchita, Francisquito o Panchito. ujú. Igualito sé con los medicamentos. El nombre de pila es, a ver, Pembertin, que ya también olvidé el nombre, Pembertin. Y su nombre popular es ampicilina. Igualito, son la misma Explicaba cosa, ahí. son la misma cosa. Prueba, libera, hacer lo mismo. Claro. Y así, y yo desde ya, pues, cuando salió hace 2 años que salió esa ley de la exigencia, a mí no era problema. Y le digo, la experiencia es que mejor margen de utilidad y mejor servicio, mejor el bolsillo de la gente. Ahora, pero ahora técnicamente y posteriormente lo que nosotros debemos hacer ya como función del colegio es exigir a la DIGEMIR que esta ley ¿cómo se llama?, de convertibilidad, la ley de intercambiabilidad, se Intercambiabilidad. ejecute, o sea, se generaliza todo el medicamento, porque asegura eso la calidad del medicamento, ¿no? Y el beneficio al paciente Así también. es. Entonces, porque los médicos cuando uno conversa, ¿por qué no se ahora, el otro factor, disculpe que sea de repente medio desordenado ahí, es de que se cumpla la ley general de salud. El artículo 26 de la ley general de salud establece que la prescripción de medicamentos es atribución de los médicos, de los odontólogos
y de las obstetrices, Ujú. cada uno en su campo. Y deben prescribir obligatoriamente, no dice pueden, ¿ah? Obligatoriamente pone ese término, con con la DSI del medicamento, DSI, o sea, la Mm, denominación común internacional. cosa que no se cumple. ¿No? Eso, como colega también que se cumpla la ley. El médico, entonces eso ayuda, porque el paciente va, pues, no quiere el mismo nombre, tenga por ignorancia, quiere eso, ¿no? Ujú. Y ha habido momentos en que los médicos, o sea, no, que no permita que te cambien tu receta. Ya, en el tiempo que me acuerdo, tenía un amigo médico, le llamaba por teléfono, digo, mi hermano, le digo, por favor, la ley te exige que te pongas el nombre genérico. Cumple, pues, ¿no? Y que se ha vuelto Y ponía comercial en su eso, receta ¿no? en la parte inferior, no permitía así escrito. Sí, O sea, sí. abusaban, pues. He visto ahí, Mm. he visto ahí que hay la misma receta tiene impresa, pues, Así, ¿no? pues, No permitas que tú, pero el tema no es eso, ¿no? Como usted pues dice, ahí la la ley ley, dice una cosa. ahí el colegio, no, yo varias veces escuchaba, en algunas oportunidades, algunos escuchaba que opinaban que eso, pero muchos o lo desconocen o lo ocultan, ¿no? Ujú. Respeto, igual respeto, yo tengo una hija que es médico, tengo mis Claro. cuñados, mis hermanos médicos, ¿no? Pero respeto, igual respeto. Yo a un cuñado, a mi cuñado le decía, le digo, Pepe, le digo, cuando estás en el hospital, recetas con el DSI. Cuando estás en tu consultorio privado, no sé. Me explicaba sus razones, está bien, digo, pero como un profesional, a nivel de gremio, a nivel interno en el hospital, reclama de que no funciona así como la ley dice, pues plantean. Pero en ese campo yo creo que algo se está avanzando, pero esa partecita de la Todavía está prescripción, por ajustarse, sí, parece, ¿no? y eso nos va a beneficiar muchísimo. Pues De hecho. nos da más autoridad, le da mayor beneficio al usuario, que es lo principal, porque lo principal en esta cuestión debe Ujú. ser la persona usuaria, ¿no? Es lo principal. Exacto. Sí. Doctor Chamán, dígame usted, ¿cómo ve el progreso del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lambayeque desde su tiempo de gestión hasta la fecha? ¿Y cómo avisora de repente un futuro próximo la posición del colegio y también de nosotros como gremio profesional a nivel nacional? A ver, físicamente el colegio ha mejorado muchísimo. Ha sido remodelada la primera planta, se ha construido la segunda planta, Mejor, ¿no? ha mejorado muchísimo. Físicamente se avanza mucho, la verdad, porque cuesta. Claro. Y es producto del trabajo constante y continuado de las De varias todos gestiones. los que han venido A representando el todos han colegio. calculado. No, Exacto. creo que ha sido así, no ha sido una sola gestión. Todos Y ojo, que han, no solamente de quienes representamos, sino también de los mismos aportantes, de los claro, colegas, pero ¿no? le digo, han hecho buen trabajo ahí. La adquisición del El nuevo terreno terreno. en Reques, ¿no? Ujú. Sí, En Reques, el distrito de Reques, pues, sí. bueno, también es positiva, ¿no? Ujú. Yo creo que buenos avances. Y en el aspecto ya, en otro aspecto ya no material, sino hay avances, Profesional. hay avances, ¿no? Hay avances. Este hecho que estamos usando el uso de la tecnología es un avance en el colegio. Ujú. ¿No? La aplicación de la tecnología a la solución de los problemas, al mejoramiento del ejercicio, es un avance. Y es un gran desafío. Es un gran Así desafío es, porque sí. los colegas que asuman las nuevas, en el futuro la dirección del colegio, tienen Estar a la que vanguardia, ¿no? estar, porque si no se queda. Y esto es Ahorita ya tenemos la inteligencia artificial mayor razón. O sea y que, todo lo que viene encima, que creo que es importante, pero más que eso como situación, es el que nosotros nos adaptemos a esta situación de cambio, porque si no, vamos a estar relegados. Ese es y un esto problema. es un problema hasta psicológico, puede ser, pero eso debe plantearse. O sea, los avances, para saber aprovechar el avance tecnológico, ¿no? Para Ujú. aprovechar en beneficio de la profesión. Eso es bueno. Y Antes eso me que yo pienso imagino que que ya se dio el primer paso. Hay que continuar permanentemente. exacto, sí, esperemos de que Es un esto mérito siga. de la gestión actual, ¿ah? Creo. Sí, el trabajo en conjunto de toda la Junta, en verdad, y también de la participación de algunos colegiados, ¿no? La verdad que sí es un trabajo que amerita tiempo, Sí. cansancio, igual el de ustedes que nos apoyan, que participan, porque sin su participación sería difícil llevar a cabo este tipo de comunicación con los colegas, ¿no? Doctor Chamán, díganos usted, ¿qué mensaje le daría a todos los profesionales químicos farmacéuticos nuevos que recién se integran basado en su experiencia? Porque ellos, como recién salen, a veces nosotros miramos
panorama distinto al de que ya las personas con recorrido ya han manejado. Sí. Yo he escrito algo para responder esa pregunta, porque Muy la verdad que interesante. es compleja la cosa, pero voy a puntualizarlo. Sí, permítame sacar mi copia, Por supuesto, como doctor. no copiada. La primera aseveración es que vivimos tiempos difíciles en el régimen, Sí. como en todas las profesiones, ¿eh? Ujú. En nuestro país y en el mundo, son tiempos difíciles. Entonces, por ejemplo, tenemos problemas concretos que hay una falta de empleo digno. O sea, a los profesionales no les pagan lo que deben pagarles. No hay ese respeto a los profesionales. Ujú. Las condiciones laborales son precarias por la formación académica, también en cierto modo hay deficiencias, Sí, bastante. ¿no? Las autoridades regulatorias no cumplen su función que deben cumplir. Y lo voy a explicar por qué. Esta crisis que vivimos hay que tomarlo sanamente para revertirla. Exacto. Si se logra revertir, es un gran mérito. Yo estoy convencido de que se va a lograr, con la condición de hacer una unidad dinámica, dialéctica, no una unidad mecánica, sino que signifique participar, opinar, apoyar, solidarizarse, es decir, practicar valores, ¿no? Es una. Eh, la actualización científica yo creo que se da de una otra manera, pero hay que seguir profundizando eso. Pero una Bastante. actualización científica que tenga que ver los varios factores de la actuación de la práctica profesional, ¿no? Ujú. En diferentes aspectos, no Sí. solamente uno que se brinda ¿No? generalmente, ¿no? Está Eh, tratando de trabajar también sobre eso. Hay que, digo, cultivar valores y practicarlos por la puntualidad, la Ujú. sinceridad, la honradez, el servicio a los demás, el compromiso social, que Eso es involucra, fundamental. para mí, el, may- la- el mayor lugar, el más alto lugar del compromiso social es el compromiso político que uno debe tener con su sociedad, ¿no? Sí. Hay que ser transparente, hay que mantener siempre, ser respetuoso de todo, la solidaridad, ¿no? Eso a los colegas nuevos. Y tener confianza en uno mismo, ¿no? Ujú. Cuando uno actúa sanamente, creo, para los que tienen una fe, esa fe les ayuda a materializar sus ideales. Cuando uno hace sanamente las cosas, no todos los días sale el sol para siempre, a Así veces es, dura es la vida. A veces uno se tropieza, pero hay que saber levantarse y avanzar. Eh, pero aquí lo sustancial es en que se trabaje en unidad. En este caso, en unidad al gremio. Ujú. Entonces, para eso también, no solamente es la inquietud de los colegas, de los agremiados, de las autoridades de ustedes, que los sepan entender a los colegiados, conversen y hagan proyectos constructivos que se puedan, y viables, ¿no? Exacto. En ese sentido, por ejemplo, yo siempre soñaba por el trabajo que tenía. El colegio podría promover, escuchando una charla, creo que de custodio, de Jorge, que Ujú. escucha, la farmacia, Magistral. ¿cómo es? Magistral. Magistral. Ujú. Yo le planteo, lo suelto como idea para los colegas. Se puede, un pedacito del terreno de Recte, hacer ahí un laboratorio para una farmacia magistral, hacer productos magistrales. Primero, que vamos a demostrar a la sociedad que tenemos capacidad productiva. Lo otro, Claro. vamos a hacer una cooperativita ahí con sueldos dignos para los colegas. Entonces, hacer. Y de repente esa idea inicial se transforma de repente en un laboratorio regional, de repente. Sí. ¿Pero para qué? Por mostrar. En Lambayeque, como en todo el Perú, tenemos la riqueza de la flora. Exacto. Entonces, hay un montón de plantas, eso es lo que uno aprende en la farmacia, a convivir con la brujería, usando el término, no entender Ujú. esos usos ancestrales que hay en la gente. Claro. Entonces, nosotros, aquí hay una plantita, la flor de overo. La flor de overo tiene propiedades en la práctica demostradas por el uso ancestral para problemas hepáticos. Sí.
Volver a la medicina tradicional, la medicina natural. Eso. ¿Por qué como farmacéuticos comenzar a estudiar la flora ancestral de Lambayeque, hacer análisis serios, Claro. hasta fabricarlos, ya llevarlos al tipo ya industrial y producirlos? Se Sí, puede. es cierto. Y eso puede ser en Interesante. convenio con el gobierno regional, o sea, con la Universidad Nacional de Trujillo que nos dé el asesoramiento, con la que hay la Facultad de Agronomía de la Pedro Ruiz. Es decir, pero ya eso necesita desarrollar planes, pero Sí. eso, farmacia magistral en el terreno, con proyección al laboratorio magistral o de productos de Pienso medicina que es tradicional. una buena ¿No? opción, ¿no? Promover eso en un terreno que ahora tenemos. De repente, en este momento no sea viable, por el tema de presupuesto más Sí, que pero todo, ¿no? eso, ¿cómo hacerlo? La idea Sí, es primitiva, sí, pero es la idea. La otra idea es que, por ejemplo, para mejorar a colegas que no tienen, hay colegas que no tienen trabajo, sí, no están o trabajan, pero no como farmacéuticos, están trabajando en otras labores. sí, ¿Para qué posiblemente. estudiaron 5 años en la universidad? Entonces, el colegio podría gestionar un fondo, no sé cómo, pero gestionar un fondo para ayudar a ese colega. Mm. Pues no darle plata, sino, como decía Toledo, que En hay casos hay que, de alguna situación no, pero no, grave. para que ponga su farmacia, Ah, ya, un fondo comunitario, algo así, algo ¿no? así, pero Ya. que devuelva, ¿no? No Como regalado, un préstamo, préstamo, con bajos intereses, todo. claro. Hasta se puede controlar un buen tiempo el desarrollo para que, ya viendo que ya está creciendo, lo deja. Listo. Para Pero promover el el emprendimiento emprendimiento, el así es, negocio pero del real, ¿no? colega. Eso puede ser, Sí, sí, interesante ¿no? propuesta, doctor Chamán. Y lo otro, para dar trabajo a ciertos colegas, a pocos en este caso, poquísimos, el colegio no cumple hace años una función de fiscalización a los colegas. El colegio, por ley, debe fiscalizar la labor del farmacéutico, de su gremiado. No lo Claro, hace. también está dentro de la Entonces, normativa. lo primero que debe hacer el colegio es, no sé, empadronar cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos. Un Ujú. padrón tener ahí y con ese padrón comenzar a fiscalizar la labor de los colegas. Pero no la fiscalización que a veces abusa la dirección, no. Una fiscalización para educar, para Ya, revertir claro. el problema, ¿no? Mm, No sancionadoras, no es fiscalización educadora siquiera. ya, claro. Entonces, el colegio analiza mejor el problema, va a entender mejor el problema y ve cuál es la realidad, ¿no? Yo creo que por ahí pues, se debe plantear que también es repetir lo que siempre lo digo, la currícula en el pregrado, en las universidades, ¿no? Tener una universidad, Bueno, esa sería mejor, ¿no? claro. No, acá hubo, lo he escuchado mucho bien, acá hubo esa intención de hacer la Facultad de Farmacia en Sí. la Universidad de Pedro Regallo, hubo, y es sano, pero no prosperó. Se puede retomar esa idea. Claro, una universidad nacional sería lo mejor, lo más conveniente. Justo lo escuchaba el doctor Montenegro, ¿no? Que hubo la intención, hubieron gestiones también, Sí, sí, pero esas gestiones nos llevan más de 25 años y nunca se llegó a concretar. Y eso es una dificultad que creo que siempre atraviesa el Estado. Por otro lado, yo creo que el tema de las empresas privadas, en este caso las universidades, es más fácil puede implantar es acá universidades con facultad de farmacia y bioquímica. El tema es tratar nosotros también de participar activamente así es. para evitar de que esta, y por qué no decirlo, el negocio, porque es un negocio para las universidades, no se vea sesgado por el tema lucrativo nada más, sino por una formación académica que pueda responder a las necesidades que tenemos acá en Lambayeque. ¿Sí? Pienso, ahí sí que hay una universidad que ya se está implementando y hay otra que va a implementar muy posiblemente el otro año tengamos sorpresas y estamos en coordinaciones con estas universidades para tratar de que la currícula, la formación sea lo mejor adecuada posible a la región. Ojo, y digo región porque no podemos aspirar nosotros, en este momento al menos, a tener una formación netamente de la industria farmacéutica si no tenemos acá industria No, no, no. farmacéutica. Así es. Tenemos que ajustarnos, pienso yo, a la realidad y eso es lo que Ser tenemos que realista. ver, Así es. ¿no? Doctor Chamán, le agradezco bastante su participación, sus anécdotas, lo que nos ha reflejado, sus opiniones, que de hecho
ya las estoy tomando en cuenta porque justamente es lo que necesitamos. Necesitamos opiniones, necesitamos aportes para poder, y mejor todavía, de las personas que han dirigido este colegio, ¿no? Y que conocen el proceso para poder tratar de que este avance que queremos lograr en cuanto a la integración y en cuanto al avance también profesional se vea lo más rápido posible. Como usted dice, la tecnología, el tema de las herramientas audiovisuales, el tema de la inteligencia artificial y los cambios que vienen a nivel regional nos están cayendo y no nos damos cuenta. Eso es lo que yo comentaba al doctor Montenegro, ¿no? Tenemos que adaptarnos rápidamente, si no, vamos a seguir quedando relegados. Ahora aún más, sin asesoramiento político, sin una representatividad, o sea, como profesión lo único que nos queda después es seguir relegándonos y eso no podemos permitirlo, No, sí. obviamente. Depende de nosotros, la verdad, todo depende de nosotros. Claro que entendiendo que hay otros niveles donde tienen mayor poder, pero si nosotros nos cruzamos de brazos y vemos que nuestra profesión va siendo asimilada ya, estas cosas. No sé, pero esto es la inteligencia artificial, la verdad, a veces uno se pone a pensar eso, porque es, la verdad que es, ahora, papá, ya, ya Y tengo la ahora respuesta. ataca en todos lados, ¿ah? Todo. Ataca en todos lados, así que si no nos adaptamos, podemos desaparecer como No, garra. la misma ley tiene que adaptarse. Sí. Es un constante cambio, ¿no? Mira, y estas experiencias que hay de las farmacias comunitarias en España, en Brasil, son, eso, por ejemplo, hacer una, una farmacia cooperativa, por ejemplo, no es justo para ¿Verdad? hacer lo que hacen en España. Varios farmacéuticos hacen las consultas, pero ya tenemos que romper ese nivel que solamente somos dispensadores puros, ¿no? También tenemos que indicar medicamentos. Hay que decir que la ley, eso hay que luchar. Eso con el tiempo de repente puede Sí, lograrse. por el bien del pueblo, por el bien del Exacto. usuario, no, no por el bien de nosotros. ¿Eh? Es que somos la primera línea Así es. de salud nosotros. La no presencia del director técnico no solamente es el problema de la industria privada, de las boticas privadas. ¿No? El Estado es el primer infractor de la ley. Sí. En las postas no hay farmacéutico. Y la ley le Correcto. exige la dispensación. La dispensación es una tarea exclusiva del farmacéutico. No hay. O sea, el Estado es el primer infractor de la ley. Exacto. Y eso hay que decir permanentemente. Que se rectifiquen, que se reivindiquen. Sí, eso sí es bien cierto, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Doctor Chamán, nuevamente le Muchas agradezco gracias. su participación. Agradezco a todos ustedes, colegas que nos están viendo. Esto ha sido el episodio número 2 del podcast con el doctor Chamán, quien nos ha representado anteriormente. Espero les haya encantado y sea de su satisfacción esta entrevista. Muy buenas tardes y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Chamán.